Bien, muchachos, como les venía diciendo, en la clase pasada les comenté que hoy íbamos a trabajar principio de Pascal y principio de Arquímedes, que es lo que corresponde al indicador número 16. Me faltó ponerles esto acá arriba. Indicador 16 de nuestro último y cuarto periodo del año. Entonces estamos, mejor dicho, culminando este año con gran éxito, Dios mediante. Entonces, para este indicador nosotros tenemos tres actividades. Tenemos la pregunta a saber, sí, por el momento. Entonces vamos a estar acá trabajando en ellas. Cada uno debe tener su calculadora a la mano, su lápiz o lo que emplee allí para escribir, ¿sí? Y acá las vamos resolviendo, vamos allí trabajando en esas actividades que tenemos. Entonces, estas actividades se resuelven en base a lo que hemos visto de la clase pasada con respecto a la forma en que se relacionan la densidad y la presión e introduciendo dos nuevos conceptos, el del principio de Pascal y el principio de Arquímedes, ¿sí? Vamos a hablar un poco de ellos e ir resolviendo. Primero vamos a hablar un poco de lo que dice el principio de Pascal. Para ello vamos a basarnos enseguida de un pequeño ejemplo. Vamos a colocarlo acá. Bien, muchachos, ¿qué es lo que enuncia el principio de Pascal? Ese es un nuevo concepto que nosotros tenemos asociado a ese componente de mecánica clásica y asociado un poco a todo este tema de fluidos, ¿sí? El principio de Pascal, ¿qué dice, muchachos? Nosotros tenemos un líquido o tenemos una sustancia que podemos considerar como un líquido o un gas que podemos considerar nosotros como incompresible o que ya ha llegado a su punto de compresión máxima. Podemos decir que él ejerce un mismo valor de presión en todas las paredes donde él se encuentra allí ubicado, donde su volumen se encuentra ubicado. Vamos a hablar un poco de eso. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros ubicamos aquí, dentro de ese recipiente, un volumen de fluido. Es un líquido que se encuentra allí. ¿Qué es lo que quiere decir el principio de Pascal, muchachos? Suponiendo que este líquido es incompresible, es decir, que no se puede comprimir más de lo que se ve allí, incompresible. Vamos a escribir que no se comprime. Si podemos nosotros suponer que eso no se comprime, ¿qué es lo que ocurre allí? Que ese volumen que ustedes ven va a ejercer valores de presión por igual en todas las paredes donde él se encuentra ubicado. En todos los puntos por igual va a ejercer un valor de presión. No es que por estar quizás una parte de ese recipiente más arriba va a ejercer un valor de presión menor, no. En todas las paredes donde él se encuentra ubicado va a ejercer un mismo valor de presión. Eso es lo que quiere decir eso. También podemos afirmar o podemos usar este principio de Pascal en el caso de que tengamos un líquido que sí se comprime, pero que llegó a la compresión máxima. Por ejemplo, no sé si de pronto alguno haya hecho un experimento con una jeringa, por ejemplo. Ustedes tienen, por decir, una jeringa y ustedes colocan, no sé, le colocan agua, que es lo que se suele poner allí. Ahí la tienen. Las jeringas tienen un émbolo. Un émbolo es un cuerpo que puede empujar un fluido que se le pone allí. Listo. Si ustedes aplican en una inyección un valor de fuerza, digámoslo así, del líquido,
¿Qué es lo que ocurre? Que él empieza a desplazarse, ¿cierto? Y cuando llegas a cubrir la parte, cuando ya queda todo cubierto esa jeringa allí y llegó a su punto de compresión máxima, vamos a colocarla aquí. Vamos a suponer que hasta ahí ya llegó hasta su punto de compresión máxima. Aquí podemos ya aplicar el principio de Pascal, ¿sí? En ese punto donde no comprime, donde ya el agua definitivamente no se comprime más, ahí también se aplica el principio de Pascal, ¿sí? En ese punto donde ya es incompresible, la presión se ejerce por igual a todos los puntos o a todas las paredes donde se encuentra eso ubicado allí. Eso es lo que básicamente quiere decir ello, ¿sí? Entonces nosotros empleamos los conceptos o las expresiones que empleamos la clase pasada para realizar los cálculos respectivos o para resolver situaciones basadas en ese principio de Pascal. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir ello. Recordemos, si un líquido, es más, vamos a escribirlo acá. Si un líquido es incompresible o llegó a su compresión máxima, ejercerá un valor de presión igual en todas sus paredes, en todas las paredes Profesor, donde se encuentra. disculpe, no sé Señor, si soy solo yo, pero hay veces que lo escucho entrecortado bastante a usted y no le entiendo bien. Hay veces, no siempre. Sí, yo igual. bueno, lo que sucede, lo que puede suceder es que en esta hora del día en especial, digamos, no sé, al menos acá en mi casa sucede así, digamos que es la hora donde el internet más molesta, esa hora de que es cercanas al mediodía. Entonces hagamos algo, cada vez que me escuchen entrecortado, me dicen y yo repito. Las veces que pase me dicen, profe, se cortó y yo, bueno, volvamos. No sé si de pronto algo de lo que haya dicho sea necesario repetirlo. Frank, no sé. No, hasta el momento no, solamente que hay veces como que se le entrecorta bastante el audio, no sé. No, sí, yo asocio eso a la hora del día. Sí, esta es una hora en la que ya empieza a molestar un poco el internet, quizás por eso. Ya cuando se hace un poco más tarde, cuando ya es 2 de la tarde en adelante, ya se normaliza un poco, al menos en mi caso es así. De todas formas, me comentan ahí, muchachos, y repetimos lo que tengamos que repetir. Bien, de todas formas voy a tratar de hablar pausado allí para que de pronto lo escuchen bien. ¿Qué decíamos? Afirmábamos que si un líquido es incompresible o llegó a su compresión máxima, ella ejercerá un valor de presión igual en todos los puntos donde se encuentra comprendido, donde se encuentra ahí alojada. Eso podemos decir con respecto a lo que es el principio de Pascal, ¿sí? ¿Y de qué forma nosotros podemos asociar eso que vimos en la clase anterior con este nuevo concepto? Diciendo lo siguiente, miren, ¿qué decíamos la clase pasada? Decíamos, no, la presión que ejerce una columna de fluido es igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad por la altura. Eso lo decíamos así. En el fondo, eso lo decíamos que esa presión se ejercía allá en el fondo de la columna de fluido. Es decir, en ese fondo, que en eso que estoy dibujándoles verde, se podía ejercer esa presión, pero en realidad esa presión, así como ustedes la ven, se ejerce por igual en todas las paredes del lugar donde ella se encuentra alojada, ¿sí? Eso es lo que ocurre
con el principio de Pascal. Entonces, si nosotros queremos calcular la presión que se está ejerciendo sobre esas paredes, lo que podemos hacer es hacer uso de esa expresión que usamos la clase pasada, combinarla con el principio de Pascal y dar solución a unos nuevos problemas que pueden surgir con ellos, ¿sí? Es un principio conceptual que combinado con lo que vimos anteriormente puede darnos solución a nosotros de nuevos problemas. Hasta aquí, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Se comprende lo que es el principio de Pascal? ¿O tienen alguna duda hasta el momento? Ninguna duda. Bien, es importante que sea algo que no se comprima, porque si es un líquido que puede comprimirse, como lo son la mayoría de líquidos, o gases que se comprimen, entonces la presión no se va a ejercer por igual en todas las paredes del recipiente. Sí, van a haber zonas de mayor presión que en otras. Es por eso que eso se cuida mucho al momento de tener dispositivos que funcionen con este principio, ¿sí? Se busca que se eviten fugas por pérdidas de presión. Sí, si de pronto esa jeringa tuviera una fuga por algún lugar, va a haber una pérdida de presión allí, zonas donde hay mayor presión que en otras, y eso es un efecto indeseado. Es por eso que se busca que se cumple ese principio de Pascal tratando de sellar muy bien los objetos donde se desea aplicar ese principio para ejercer fuerza o para resolver lo que ellos necesiten. Entonces tenemos una primera actividad, que es la que dice ahí. Vamos a borrar esto. ¿Qué nos dice esa actividad número 1? Que tenemos en un tubo con forma de U abierto en ambas ramas como el de la figura. Vamos a hacer la figura ahora. Vamos a tener un tubo de esta forma. Él se encuentra abierto, es decir, no se encuentra tapado de alguna forma que se impida su acceso a la atmósfera. Él está abierto por ambos lados. Entonces se va a tener allí, se van a tener ahí dos fluidos como tal. El primer fluido nos dice, se vierten dos líquidos inmiscibles. Inmiscibles quiere decir que no se mezclan. Sí, son términos que también aparecen mucho en las pruebas saber a veces, que aparece inmiscible, eso significa que no se mezcla. Bien, tenemos dos líquidos inmiscibles allí y sabemos que uno es agua y el otro es desconocido. Acá les estoy buscando la figura. El de la columna agua se ve hasta aquí. Lo tenemos, todo esto es agua. Todo esto es agua, todo esto es agua hasta aquí. Tenemos luego otro fluido que es de color amarillo, según aparece ahí, y solo comprende esta parte. Ese es el caso que nosotros tenemos en ese ejemplo. Eso lo podemos encontrar en un tubo en forma de U, ubicamos dos líquidos y no necesariamente van a quedar a la misma altura, ¿sí? Si se fijan, ellos quedan aquí a alturas diferentes con respecto al suelo.
el agua llega a un punto superior. Entonces nos dicen, si finalmente el líquido desconocido alcanza una altura de 11 centímetros, ¿sí? De 11 centímetros a partir del punto donde ella se encuentra, donde ella empieza, que es este punto de aquí, hasta donde termina. Es decir, este líquido ahí tiene 11 centímetros de altura. El líquido desconocido alcanza 11 centímetros de altura y el agua llega a una altura de 20 centímetros. Es decir, aquí vamos a tener 20 centímetros. Nos preguntan, ¿qué densidad tiene el líquido desconocido? Colocamos las cotas ahora. Y listo. A partir de eso que nosotros estamos viendo ahí, debemos partir para analizar qué densidad puede tener ese fluido desconocido, ese líquido amarillo que nosotros colocamos allí. Entonces, nosotros para resolver esa pregunta que nos han hecho, nos basamos de dos cosas. Nos basamos de esa expresión que conocemos de la clase pasada y nos basamos también del principio de Pascal. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que nosotros podemos afirmar, muchachos? ¿Qué podemos afirmar? Nosotros podemos afirmar que acá en este punto, allí podemos afirmar que todo ese fluido se encuentra en equilibrio en ese momento. No hay un punto que esté en movimiento con respecto al otro. ¿Sí? Entonces van a haber zonas que por encontrarse a la misma altura o por empezar desde una misma altura van a tener un mismo valor de presión. Y ese punto es uno de estos. Acá en el fondo podemos llamar este punto A y a este punto B. Allí en esos dos puntos vamos a encontrar que la presión tanto de la primera columna como de la segunda es la misma. ¿Sí? Es decir, esta columna de agua completa, así como ustedes la están viendo, de 20 centímetros, va a ejercer la misma presión acá en el fondo que esta columna de 11 centímetros. ¿Y por qué tienen alturas diferentes? Precisamente porque tienen una composición diferente. ¿Sí? Al tener una composición diferente, puede que se necesite menor cantidad de una determinada sustancia para generar cierta presión o un determinado peso. ¿Sí? Se necesita menos líquido o menos de esa sustancia desconocida, de ese líquido desconocido, para ejercer la misma presión que una columna de agua de 20 centímetros. Entonces es algo que nosotros podemos ver allí. Eso se cumple en estos problemas de principio de Pascal, ¿sí? Que en esos puntos donde ambos empiezan, se les empieza a medir la altura con respecto a su punto de altura máximo, allí en esos puntos que son los de esta línea vamos a encontrar los mismos valores de presión. Y eso ocurre porque hay una composición diferente de los mismos. ¿Qué decíamos ahora la clase pasada? Decíamos que la presión que ejerce una columna de fluido va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura, la que ejerce una columna de fluido. Entonces, estamos hablando ahora de dos columnas de fluido. Tenemos una primera columna que es la del agua. El agua va a tener allí su densidad del agua por la gravedad, por la altura del agua, y eso va a ser igual a la densidad del agua por la altura del agua. Es correcto, va a ser igual a la gravedad ahora por la altura de ese líquido desconocido. Bien, esto es lo que nosotros planteamos en base al principio de Pascal y a esa expresión de presión ejercida por una columna.
Entonces, a partir de aquí, muchachos, vamos a trabajar todos para encontrar ese valor de densidad que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Todos vamos a tomar nuestros apuntes allí. Vamos a reemplazar los datos que tenemos, hagan el despeje y me comentan qué resultados tienen para el valor de la densidad. La que estamos buscando el valor que estamos buscando es este de aquí, miren. Densidad del segundo líquido, este. Ya nosotros tenemos la densidad del agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. En general, digamos que un agua muy pura, el agua más pura de todas, va a tener ese valor de densidad. Pero obviamente el agua puede tener diferentes valores de densidad dependiendo de con qué se encuentre mezclada o en qué temperatura se encuentra o en qué estado de la materia se encuentra. De eso varía mucho, pero vamos a suponer que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Tenemos los valores de gravedad, de altura y solo nos faltaría calcular ese valor de densidad. Entonces hagámoslo, muchachos. Profesor, ya yo lo hice. Ya tú lo hiciste. Bueno, tenlo ahí. Vamos a ir tras. ¿Quién no lo ha hecho hasta el momento? Samantha, ya tú lo hiciste. Esta actividad. Todavía no. Bueno, vamos haciéndola. Vamos a tomarnos, son que las 10:28. Yo creo que despejando eso no nos demoramos. Realmente hasta ahí donde vamos, creo que no nos demoramos más de 10 o 15 minutos. Entonces vamos a terminar. O sea, ya terminamos esta actividad 1 a las 10:45. Creo que, bueno, no sé si nos dé tiempo para las demás. Esperemos que sí, pero bueno, vamos a trabajar todos ahí en eso. Ahora que terminemos, compartimos las respuestas de los que ya lo hicieron, como Fabiana. ¿Quién más lo hizo ya? Profe, yo lo hice, pero no lo he mandado. Falta tomarle Macías. fotos. Ok, ya tú lo tienes ahí. Bueno, Macías, tenlo ahí. Yo también ya lo hice, profesor. Altamar, Peralta. Yo también lo hice, profe. O hagamos algo. ¿Quién no lo ha hecho? Ya veo que la mayoría lo hizo. Sánchez ya lo hizo. Sí. Barros, escuché que ya lo hizo también. A mí me falta uno y no he mandado los demás. Ok, pero esta actividad que estamos haciendo, la 1 ya la hiciste. Sí, creo que ya la hice. Un momento, la puedo buscar. Ok. ¿Quién más está por acá? Peralta ya dijo que sí, Altamar también. Divis Castellanos. Divis, ya hiciste la actividad. Sí, ya la realicé. Samata no la ha hecho. Fabiana, Chamorro. Ah, profe. No la ha hecho todavía. Bien, ¿qué dice Soto? No recuerdo si Soto dijo que sí o no. No había dicho nada, pero estoy haciéndolo. Listo. ¿Qué dice el señor Jorge Mejía? Profe, no lo he hecho todavía, pero estoy haciéndola. Listo. ¿Qué dice Daniela Vázquez? Todavía no. Ok, Angie Sánchez. No, profe, todavía no lo he hecho. Y creo que nos falta solo Juliana Sarmiento. Juliana, ya la hiciste. La estoy haciendo. Y Rangel. La estoy haciendo también, profesor, porque no la tenía muy claro que digamos. Bien, muchachos, hagamos eso, ¿sí? Vamos a esperarlo, vamos a trabajar ahí unos minutos mientras les da ese resultado. ¿Qué resultado vamos a ir preguntando para ver qué les da? Y bueno, esperemos mejor que ellos lo vayan resolviendo allí. ¿Qué cosas se pueden ir realizando enseguida? Por ejemplo, ayudándolos quizá un poco en el despeje. Yo cancelaría la gravedad enseguida. Es el mismo valor, ya todo lo demás sí es diferente. No cancelar, simplificar, perdón, discúlpenme. Eso era algo que ustedes me decían estando allá. Algunos de ustedes no, profe. Simplificar, listo, simplificar. Eso es algo que se puede hacer allí. Recuerden también, muchachos, hacer las conversiones de esas alturas que ustedes tienen. Aunque creo que por dividirse, creo que ellas alcanzan a dividirse. Sí, ellas alcanzan a dividirse
En ese caso sí podrían calcularlas con los números que están allí porque igual se va a tener es otra unidad. O sea, se va a dividir la misma unidad con la que está abajo, entonces en este caso creo que sí se pueden dejar así con esos valores que están allí. Profe, le dio cómo queda el despeje. ¿Que cómo queda el despeje? Listo, ¿cómo queda el despeje, Fabiano? Queda densidad del líquido igual a la presión del agua por gravedad, por la altura del agua sobre la gravedad por la altura del líquido. La gravedad con la gravedad se simplifica. Es correcto, muy bien, Fabiana. Así queda hecho el despeje. Y luego se reemplazan con Se los reemplazan los valores y se calcula exacto. Es decir, este procedimiento no es muy largo. No es tan largo así. De pronto escribiéndolo así, algunos me colocan unas presentaciones excelentes, así que veo que les puede tomar tiempo. Yo sé que cuando la hacen se toman su tiempo para colorearla, para que se vea muy bien. Algunos señalan cosas importantes y cuando yo veo eso, uno ve como que bacano, uno ve una actividad muy bien hecha y muy bien presentada. Algunos sí son un poco más explícitos, así colocan justamente y lo necesario para calcular ni más ni menos. A veces ni el nombre quieren poner ahí. Profesor, yo siempre se lo hago en Word. No, sé si está también. bien. Así está bien también, no pasa nada. Bueno, otra cosa que sí les pido, muchachos, para evitar inconvenientes es que siempre coloquen su nombre en la actividad. ¿Por qué? Porque cuando no lo hacen, ¿qué pasa? Que yo a veces veo, puede pensarse que recibieron quizá eso de otra persona y ahí se complica un poco la situación. Por ejemplo, en este curso se presentó un caso donde se presentó exactamente la misma imagen exactica. Y bueno, yo cuando veo eso sí, es copia realmente, y es copia para las dos personas que lo hacen. Para mí eso es así, tanto para el que lo pasa, el que lo hizo, como para el que no lo hizo. Yo a los dos, digamos que les hago el comentario por igual, no importando quién lo hizo o quién no. Entonces sí coloquen su nombre siempre, muchachos. Porque incluso a veces lo hacen y lo que veo es que cogen y recortan la imagen y recortan el nombre y así la mandan. Así descaradamente. O no son capaces ni siquiera de transcribirlo, profesor, que No, malas señor. personas copiándose. No, sí. No lo hacen así y eso es muy penoso. Realmente yo cuando veo eso, bueno, yo digo como que, pero quizá recibe apoyo de otro compañero, pero él realmente me parece que el compañero que quizá quiere ayudarle al mostrarle su actividad, esa persona que lo manda no está agradeciendo o no está apreciando quizá una ayuda que les puede estar prestando el otro, porque en mi caso, a los dos yo les voy a bajar por igual. ¿Y qué puede sentir una persona que lo manda bien, que hizo todo su trabajo bien y después ve que yo le bajé toda la nota hasta perderla porque el otro lo mandó igual? No sé qué le podrá decir esa persona al que lo envió después igual. Ya eso es algo que queda entre ellos allí, pero al menos yo no acepto eso. ¿Sí? Fue una pregunta, ¿qué Señor. tema sigue después de este? El tema que sigue, o sea, del otro indicador. ¿Te refieres? Sí, porque ahora estamos hablando de fluidos y tal. Uh-huh. No sé si, porque sé que hay más temas sobre eso. Ok, el siguiente indicador va a hablar sobre calor y temperatura. Sí, es calor y temperatura. Acá en estas actividades nosotros tenemos... Ajá. Como termodinámica. Exacto, como termodinámica. Yo quisiera que de pronto tuviéramos como más indicadores de termodinámica. Solamente es uno solo y bueno, ya después hablan de máquinas térmicas, es el último indicador de este periodo. Esperemos que podamos abordar todo lo posible porque son temáticas bastante extensas. Hay mucho
por ver allí. Y bueno, vamos a abordar lo importante, lo que ustedes necesitan. Sí, me gustaría poder enseñarles todo lo que hay allí, pero bueno, vamos a abordar lo más importante, lo que ustedes más requieren. Y bueno, no sé si preguntas eso porque quieras ver algo más de este tema. No sé, Peralta. No, yo porque me acuerdo que en la prueba se trabajaba otro tema relacionado a la viscosidad de los fluidos también. Y se ponían ejemplos como ese. No me acuerdo el nombre. En la prueba. En la prueba a saber si aparece ese tema. Ah, ok. Son las leyes o las fórmulas de alguien, pero ahora mismo no me acuerdo el nombre. Ok, Que pero... trabajan la viscosidad de los fluidos. Ah, ok, en el libro de Presaber de los 3 editores. Sí. No, sí, eso es algo que se puede mencionar, pero no es que sea un tema que vayamos a entrar a fondo así, porque vamos a puntualizar sobre el principio de Pascal y de Arquímedes. Sí, como tal. No vamos a profundizar demasiado así en la viscosidad. Bueno, me gustaría saber de pronto qué resultado han ido obteniendo las personas que no lo han hecho. Profe, yo ya lo hice, pero ahorita más tarde le mando la eso porque no tengo cómo tomar No, la foto ahora sí, mismo. no, sí, obvio, la actividad la tienen que subir a Classroom después, pero sí me pueden decir qué resultado tienen. Por ejemplo, A mí me dio 1818,18 kilogramos sobre metro cúbico. Ok, 1818. ¿Y qué resultado le dio a Samata allí? No sé si esté presente. ¿Qué resultado te dio, Samata? Me dio lo mismo, pero no estoy segura si está bien. Por eso estoy viendo apenas. Ok, y Chamorro. Sí, profe, a mí me dio 1818,18. Y Daniela Vázquez. También 1818,18. Ok, ¿y qué dice Soto? Soto. Soto. Soto como que se levantó un momento. Bueno, vamos a irlo realizando. Vamos a escuchar ahora a las personas que ya lo hicieron. Como Fabiana, por ejemplo. Sí, me dio 1818 kilogramos sobre metros cúbicos. Listo, vamos a realizarlo. Fabiana nos comentaba, profe, yo al momento de hacer el despeje a mí me dio, hablando de la densidad del punto B, me dio que la densidad del punto A multiplicado por la gravedad por la altura A sobre la gravedad por la altura B. Así me lo dijo ella y está bien despejado. Yo ahí simplificaría enseguida la gravedad. Y eso me quedaría ahora igual a densidad del punto A o densidad de la columna A o el fluido A que multiplica a la altura A sobre la altura B. Colocando los valores solamente ahí sin las unidades, estamos empleando unidades del sistema internacional. Pues sería 1000 que multiplica la altura A, que en este caso podemos dejar con la misma unidad. ¿Por qué? Porque ambos tienen centímetros. Es decir, la razón que hay entre ambos, entre la altura A y la altura B, es la misma independiente de la unidad que tengan. Entonces se puede dejar 20, o pueden hacer la conversión y también les va a dar el mismo resultado. Si nosotros hacemos esa operación, ahora sí la voy a hacer yo acá. Nos daría 1818,18. Las unidades son kilogramos sobre metro cúbico. Ese sería el resultado de cuál sería la densidad de ese líquido amarillo que ustedes están viendo allí.
1818,18 kilogramos sobre metro cúbico. Alguno le dio una respuesta diferente. Por ejemplo, Juliana, ¿te dio una respuesta diferente o te dio esa? No, profesor, me dio la misma respuesta. Y Angie Sánchez. También, pero que me dio la respuesta. Ok. ¿Por qué les pregunto eso, muchachos? Porque es que a veces, ¿qué pasa? A veces, bueno, preguntémosle a Mejía. Mejía, obtuviste una respuesta diferente. ¿Qué calculadora estás usando, maestro? Mejía. Vamos, profe. Te preguntaba sobre qué calculadora estás usando. Una científica, profe, pero un momentico que todavía no termino. Pero muéstrala para ver cuál de las dos es, porque hay una que es una versión anterior a la otra. La que yo uso, digamos que es una de las más modernas, se puede decir. No es la mejor de todas, pero sí digamos que el entorno de escritura de esta calculadora que yo uso es un poco más amigable que el que ustedes usan. Por amigable me refiero a que aquí es un poco más fácil el tema de escribir los números para evitar de pronto resultados incorrectos. No sé, me gustaría que mostraras tu calculadora, Mejía, para saber cuál de las dos estás usando. Mejía. Parece como si se le hubiese congelado la imagen. Y ya no lo veo, ya como que se salió, como que se le fue el internet, ahora que le estaba preguntando. Curioso. Ok, ¿y qué calculadora usa Samata ahí? Ah, tú usas la versión que es la anterior a la que yo tengo. En esas calculadoras tienen que tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, algunos escriben esto así, miren. Escriben 1000 y eso lo dividen así sin paréntesis y sin nada y lo que hacen es esto. Entre 20 por 11. Si ustedes escriben eso así, en esas calculadoras les va a dar algo diferente. Sí, yo creo que la mayoría al darles el resultado, creo que lo hacen bien. Sin embargo, siempre lo menciono para comentarles eso y evitar que hayan malos resultados. Si ustedes lo escriben así como yo se los estoy poniendo, eso les va a dar 550. Por eso les pregunto que si a todos les dio igual, porque yo creo que hasta ese punto, hasta el punto de escribir los valores, creo que a todos les pudo dar igual. Sin embargo, al calcularlo ya, ahí cambia algo. Por eso les preguntaba. Lo que deben hacer es colocar los paréntesis. Yo creo que la mayoría tienen la calculadora de Samata. Ahora que entre Mejía le preguntamos. Pareció curioso ahí que se le haya ido el internet justo en ese momento. 1000 entre 20 por 11, así ya. Si ustedes lo hacen así, eso les va a dar el resultado que es. Me gustaría saber, muchachos, si con respecto a esta primera actividad tienen alguna duda. Si de pronto quieran aclarar algo un poco mejor allí. ¿Tienes alguna pregunta, Divis, con esta primera actividad? No, todo quedó claro. Bien, muchachos, vamos a pasar entonces a la segunda actividad del día, actividad 2. Vamos a ir borrando esto. ¿Qué nos dice la actividad 2? Nos dice, un elevador hidráulico tiene émbolos de 1 centímetro y 20 centímetros de diámetro. Vamos a ir dibujando ese elevador hidráulico.
Los elevadores hidráulicos tienen formas muy variadas. Ellos se emplean para levantar automóviles, para levantar objetos de peso, lo que se requiera ahí para levantar algo que sea quizá muy pesado para una persona o para trabajar de una forma cómoda también, lo emplean lo que se llama elevadores hidráulicos. Y lo que hacen ellos es emplear este principio de Pascal para hacer el respectivo trabajo que ellos requieren. ¿Sí? Un elevador hidráulico esquemáticamente se puede ver así, ¿sí? Como también en forma de U. ¿Qué hacen ellos? Ellos también ellos lo llenan de un fluido. En este caso ellos pueden emplear un único fluido que ellos pueden variarlo, ¿sí? Generalmente ellos emplean aceites de diferente densidad, de diferente viscosidad. Ellos emplean tipos de aceites dependiendo de lo que ellos necesitan y dependiendo de las fuerzas que ellos van a emplear allí en eso que ellos tienen, ¿sí? El fluido también es muy importante. Ahora, en esos elevadores hidráulicos ellos ubican ahí unos émbolos. Sí, aquí tenemos un émbolo ubicado, lo podemos colocar así. Y acá tenemos otro. Este otro lo podemos tener así. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esta actividad? Nos dice que tenemos si sobre el pequeño se coloca una pesa de 20 kilogramos, es decir, se coloca una pesa acá arriba de esas pesas de gimnasio de 20 kilogramos, nos dicen qué masa puede levantar en el otro extremo, aquí. ¿Cuál es el valor de masa que se puede levantar a partir de ese principio de Pascal allí? Entonces, este principio puede funcionar como un multiplicador de fuerzas. Nosotros podemos emplear este principio para jugar con los valores que corresponden ahí a la presión, los valores que se ven implícitos allí y tener un valor de masa diferente. Sí, es lo que nosotros buscamos acá con esto. Bien, ¿qué es lo que ocurre aquí, muchachos? Miren, aquí hay algo que se conserva y es la presión. ¿Sí? Aquí debemos continuar o debemos tener en cuenta los conceptos que hemos visto. Ese líquido debe ser incompresible. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La presión que está ejerciendo esa masa o esa pesa va a ser la misma presión, exactamente la misma presión que esto está recibiendo de este lado. Y la presión que esto ejerce es la misma que está recibiendo acá. Entonces tenemos acá esa pesa que está ejerciendo una presión A y acá tenemos ahora una sección donde se está ejerciendo una presión B. Ambas presiones también son iguales allí. Pero ¿qué es lo que cambia ahora? ¿Sí? ¿Qué debemos analizar nosotros? El concepto de presión. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de la presión, muchachos? La presión es la relación que existe entre la fuerza que se aplica y el área donde se está aplicando. Es la relación que existe entre ambos. Entonces, si nosotros tenemos ahí tenemos acá un primer diámetro, este primer diámetro nos comentan que es de 1 centímetro. Digamos que ahí el dibujo es un poco esquemático y no muestra demasiado las diferencias de diámetro, pero lo tiene. ¿Qué decimos? Que este primer diámetro aquí va a tener 1 centímetro en su valor. Ahí lo tenemos. Tiene 1 centímetro de diámetro ese primer émbolo. ¿Qué vamos a tener luego? Vamos a tener acá un segundo diámetro, la parte de la salida, que es donde se va a elevar lo que nosotros queremos elevar. Ahí vamos a tener 20 centímetros de diámetro, un diámetro 20 veces mayor allí.
La idea es jugar con esos valores de tal forma que eso funcione como un multiplicador de fuerza, ¿sí? Quizá puede ser así, o quizás para tener un valor de fuerza menor allá. Lo importante es que lo que nos piden acá es saber qué masa tiene eso al final. Entonces, ¿qué podemos decir de la presión? La presión va a ser esa relación que hay entre la fuerza sobre el área aplicada. La fuerza que se aplica en ese punto A inicialmente es el peso de la pesa, se puede decir. ¿Sí? ¿Sobre qué área se aplica? Sobre el área que se encuentra aquí. El área de la primera sección del émbolo. Y eso se podría ver más o menos así. Haciendo una sección transversal, se podría ver así. Vamos a tener acá dentro todo el aceite. Y el área en donde se está aplicando ese peso va a ser esa que se encuentra allí. ¿Qué podemos decir? El peso de esa pesa A sobre el área de esa primera parte del elevador hidráulico. Esa relación que existe entre el primero y el segundo es la presión que se ejerce en ese sistema. Y lo mismo ocurre acá. Esa misma presión que se ejerce así va a ejercerse en ese segundo punto. ¿Sí? Es lo que ocurre en ambos casos. Y todo esto se basa también en los principios de Pascal. ¿Sí? Es un ejercicio que aplica para poner en práctica lo que se dice allí y poner en práctica también esas expresiones que veíamos la clase pasada. Entonces, bien, muchachos, ¿cómo calculamos nosotros la masa? A partir de este principio que nosotros tenemos aquí. Como nosotros sabemos que ambos ejercen la misma presión, es decir, la fuerza que ejerce esa pesa, que vamos a colocar la fuerza A sobre el área de aplicación de ella, va a ser igual a la fuerza que sale, la fuerza que está ejerciéndose en la salida sobre el área de la salida. Ahora, esas fuerzas que ustedes están viendo allí, ¿sí? La primera fuerza va a ser el peso. ¿Sí? Va a ser el peso allí de esa primera pesa. Y la fuerza B va a ser el peso que se puede levantar en esa segunda parte. El peso que puede levantar de allí. Entonces, si nosotros queremos calcular el peso en un cuerpo, ¿cómo lo podríamos hacer, muchachos? Haciendo dentro de lo que ustedes conocen. ¿Cómo podemos calcular el peso en un cuerpo? ¿Qué necesitamos para calcular el peso en un cuerpo, muchachos? De pronto me ayude allí, Chamorro. Bueno, pues ahí tenemos al señor Carlos Barro. Adelante, Carlos. Conocer su masa, profesor, y la gravedad. Muy bien. Manejando el valor de la gravedad con 9,8. Es correcto. El peso es igual a la masa por la gravedad. Sencillo, muchachos. Esa es la respuesta. ¿Qué hacemos entonces ahora? Vamos a tener entonces la masa 1 que multiplica la gravedad sobre el área 1 y eso va a ser igual a la masa 2, que es el peso que puede levantarse del otro lado por la gravedad sobre el área 2. Nosotros, ¿qué datos tenemos nosotros de aquí? Tenemos la masa 1, tenemos la gravedad, lo anotamos acá también, tenemos el área 1 y tenemos el área 2. ¿Por qué tenemos el área 1? Porque nosotros conocemos el diámetro de ambos émbolos. Y con el diámetro, suponiendo que son elevadores con un émbolo circular aquí,
Y porque son émbolos circulares, nosotros podemos saber cuál es el área de un círculo y a partir de eso calcularlo, si tenemos el diámetro. Entonces tenemos las dos áreas, solo nos faltaría despejar la masa 2. ¿Sí? Es lo que nos haría falta. Este despeje es un poco más extenso que el anterior, por eso creo que podemos emplear el tiempo que nos hace falta para esta clase para hacer el despeje de ese valor. ¿Quiénes no han hecho esta actividad número 2 aún? Bueno, yo les voy a ir preguntando, después escuchen. Por ejemplo, Barros, él me comentaba que había hecho algunos, no sé si ya hiciste No, la esta. estoy haciendo, bro. La estoy terminando. Listo, ¿qué dice Di Castellano? ¿Ya hiciste esta actividad? No lo he terminado. Listo, ¿qué dice Angie Sánchez? Lo estoy haciendo, profe. Y Juliana Sarmiento. Ya la estoy terminando. Díaz. Macías, profe. Macías, sí señor. Ya la terminé. Listo, ¿qué dice el señor Juan David Sánchez? Ya la estoy terminando, profe, me falta un poco. Listo, ¿qué dice Fabiana Romero? Ya la hice. Daniela Vázquez. Todavía no la he hecho. Samantha Torres. La estoy haciendo, todavía no la he terminado. Señor Camilo Chamorro. Ya solo me falta algo pequeño, profe. Listo. ¿Qué dice el señor Frank Rangel? Apenas voy a hacer la profesora, estaba esperando la explicación suya. Listo, listo. ¿Qué dice el señor Samuel Peralta? Yo estoy verificando todo mientras te va explicando. Listo, Altamar. Ya la hice. Listo, bien muchachos. Vamos a ir realizando esta actividad, ¿sí? Haciendo ese despeje. Creo que en el tiempo que nos queda hasta las 11:20 lo podemos ir realizando. Yo voy a ir acomodando lo que tenemos acá para hacer un mejor uso del espacio y trabajar ese despeje que nosotros estamos realizando con ustedes ahora. Mejía nunca volvió, ¿no? Mejor dicho, le preguntamos y se le fue el internet seguido y más nunca volvió. No sé, alguno ha hablado con él, si de pronto sabe si se le fue el internet o algo. Él dijo en el grupo Mandó mensaje por el iba a grupo. entrar, que iba a volver a entrar, pero nunca entró. Que iba a volver a entrar, mandó mensaje al grupo, pero nunca entró. Pero tiene internet. Al parecer sí, cierto. Eso no lo dijo. Bueno. Yo creo que pudo ser quizá una falta de internet porque yo me fijé que la cámara se le fue. O sea, no se le fue, se congeló en ese momento y bueno. Y vamos a colocar esto acá. Recuerden las recomendaciones que le dije con la calculadora, muchachos. Coloquen los paréntesis bien para evitar de pronto errores de calculadora allí. ¿Qué les puedo recomendar yo? Así, calculen primero las áreas por aparte. Bueno, no les he dicho cuál es el área de un círculo. Esa es una fórmula aparte. Miren, el área de un círculo se calcula de esta forma. Nosotros tenemos que el área de un círculo es igual a pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. No me habían preguntado tampoco. O, bueno, quizá ya lo sabían. Ese es el área de un círculo, ¿sí? Es decir, como ya ustedes tienen ese valor de diámetro, ya pi cuarto es un número establecido, solo tienen que multiplicarlo ahí. Yo sí les puedo recomendar que de pronto calculen las áreas primero y ya lo que les resta es después despejar el valor de las masas. Pueden simplificar la gravedad también. El cálculo, si lo hacen así de calcular primero las áreas, lo pueden hacer más rápidamente ahí.
Mientras todos lo vamos realizando, vamos a ir trabajando con alguno en particular. Vamos a tener esto acá. Y me va diciendo, yo voy escribiendo acá lo que me vaya diciendo. Vamos a ir realizando el despegue. Adelante, Peralta. En la fórmula del área, eso que está debajo dividiendo, ¿qué es? Es un 4, es un 4 ya. Ah, ok. Es un número 4, vamos a escribirlo mejor. El 4 que hacíamos al principio. El 4 que yo hago siempre es un 4 que sale a partir de la letra técnica. No sé si de pronto ustedes en dibujo técnico trabajen en algún momento la letra técnica. Hay una letra que es estándar para los dibujos o para los planos que se emplean en la industria. Es una letra estándar que es la que yo trato de usar siempre, ¿sí? Una letra técnica que cada quien puede acoplar un poco a su escritura y colocarle su toque personal, pero sí trato de que las letras que yo empleo sean basadas en la letra técnica. Ese 4 que yo les coloqué ahora es el 4 que hacíamos desde antes. Ustedes trabajan la letra técnica en dibujo técnico, muchachos, en algún momento. ¿Qué dice el señor Macías allí? Este año no hemos visto eso. Pero anteriormente. Pero como en sexto o séptimo, por allá lejos. No, sí, eso se ve por allá, en esos grados. Bien, muchachos, vamos a trabajar con Samata. Primero con Samata. Samata, vamos a ir despejando esto que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Tú me vas diciendo y yo voy escribiendo acá. Si nosotros queremos calcular o queremos despejar la masa número 2, ¿qué hacemos a partir de aquí? A partir de ese cuadro verde que te señalé. ¿A qué será igual la masa 2 si hacemos el despeje, Samata? O sea, no hay que calcularlo aún, solamente hacer el despeje inicialmente. Ahí tenemos la palabra de Peralta, pero vamos a primero a preguntarle a Samata. No pase porque tengo una idea, pero no estoy segura todavía. Pero tranquila. La idea, solamente te preguntes cómo lo despejarías. La masa 2. La masa 2 es eso que dice M2. ¿Cómo la despejas a partir de ahí? Ahí está multiplicando la gravedad, ¿cierto? Sí, la gravedad está multiplicando la M2. Pasando a dividirla. Ajá. O sea, listo, colocamos una fracción. ¿Qué va arriba y qué va abajo? Creo que es la gravedad sobre lo que está, sobre la A2. O sea, solo la gravedad sobre A2. Espérate, vamos a escribir. Así, solo la gravedad sobre A2. ¿Mm? Así. Samata. Ok, vamos a darle la palabra a Peralta ahí para que ayude un poco a Samata. Adelante, Peralta. Bueno, yo estaba pensando en poner la masa 2, que va a ser igual a la masa 1 multiplicado por la división de A2 sobre A1. ¿Entendió? La masa 1 sí, sobre la división. Masa 1 Ajá. por A2 sobre A1. Es correcto, bien. Así podría quedar el despeje. ¿Qué hace Peralta ahí? Peralta lo que hace es simplificar. Él simplifica la gravedad. Y ya le queda de esta forma. Ya entonces, si ustedes tienen y calculan los valores de área, ya pueden encontrarlos. Muchachos, ¿qué resultados tuvieron para el área número 1? El área la pueden calcular en centímetro cuadrado. También se puede en este caso porque son valores que tienen la misma unidad. ¿Sí? Profesor. ¿Sí?
yo lo hice de una manera muy diferente. Ujú. Entonces, ahí usted me corregirá, a ver. O sea, Yo en vez de- tú haces, ajá, coméntame. yo para hacer la actividad, tanto la 1 como la 2 como la 3, yo me guié por la guía de trabajo que usted nos puso en clase, Ujú. que ahí está todo bien explicadito. Entonces, sí, yo tuve en cuenta sobre lo primero que usted pone, que es la fuerza A sobre el área 1 igual a la fuerza B sobre el área 2, pero para no hacer el procedimiento tan largo, yo lo hice como una forma más directa. Ujú. Entonces yo lo que hice fue, coloqué, después de sacar los datos, coloqué la distancia 1 que es 1 centímetro, después la distancia 2 que es 20 centímetros y luego la masa que es 20 kilogramos. Ujú. Entonces después coloqué la fuerza 1 que es igual a la masa 1 por gravedad. Ujú. Luego reemplacé el valor que sería entre paréntesis 20 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad. Y eso a mí me dio 196 N. Recuérdeme el nombre de la letra N. Newton. Es, entonces después coloqué la fuerza 2 que es igual a la fuerza 1 por pi, por entre paréntesis distancia 2 sobre 2 a la 2 sobre pi por distancia 1 sobre 2 a la 2, que es la fórmula que usted nos muestra en la guía de trabajo. Después lo que hice fue que simplifiqué pi y luego me queda fuerza 2 igual a fuerza 1 por distancia 2 a la 2 sobre distancia 1 a la 2. Luego reemplacé los valores que quedaría 196 newton sobre por 20 centímetros a la 2 sobre 1 por 10 a la menos 3 metros a la 2 y eso me dio 7.84 por 10 a la 10 newton. Entonces, no sé, usted me corregirá, no sé si hice algo mal. No, yo creo que el procedimiento que empleaste está bien. Tú simplificas los pi de una, es decir, te evitas el Sí. cálculo del área. Y eso digamos que simplifica en gran medida el cálculo. Yo les pedí que calcularan el área de los círculos. Lo pueden hacer como dice Fabiana. ¿Ella qué es lo que hace? Básicamente ella digamos que desarrolla la fórmula del área en la fórmula que están viendo ahí y simplifica el pi cuarto. Es decir, ella va a tener arriba el 20 centímetros cuadrados, que es lo del área 2, y va a tener abajo 1 centímetro cuadrado. Y ya multiplica ella luego eso, o el valor de masa allí, y le dio. Vamos a ver, pero ella me hablaba de fuerzas. No sé si despejaste al final la masa, que era lo que yo te pedía. No, yo no tuve que hacer ningún despeje. Pero la masa, porque yo te escuché fue Newton. Ah, no, sí, claro, sí, sí. Ok. Ya nos quedan solo 10 minutos allí. ¿Quién calculó ya el área número 1, muchachos, de las que tenemos acá? O bueno, como lo hayan hecho, no sé. ¿Cómo van hasta el momento los demás allí? Ya Macías lo hizo, Fabiana también, Samata lo está haciendo. Profe, yo también lo hice como Fabiana. Sí, sí, no Yo pasa nada. simplifiqué los pi y yo no saqué ningún área, yo lo hice totalmente diferente a lo que usted está haciendo. Está Pero bien, no pasa estoy nada. esperando a ver para ver cuánto les da a las personas que los están haciendo como usted lo dice, para ver si da lo mismo que me dio a mí. Sí, yo igual estaba esperando eso. Debería dar lo mismo. Mira, el área 1 va a ser pi cuarto que multiplica al diámetro 1 al cuadrado. ¿Eso qué resultado les da, muchachos? Esto lo pueden trabajar con centímetro cuadrado. Vale, profe, yo eso también lo he hecho diferente, lo he hecho con el PDF que usted puso y como tal, las dos A1 y A2 las he resolvido al mismo tiempo, simplificando y me da la respuesta de las dos de un solo. Oh, listo. Bueno, vamos a realizarlo aquí. Miren, el primer área va a ser igual a pi cuarto.
Pi cuarto centímetro cuadrado. Listo. El área 2. Pi cuarto por el diámetro 2 al cuadrado. Eso va a ser igual, vamos a colocarlo acá. Pi cuarto por 20 al cuadrado, eso nos daría 100 pi centímetro cuadrado. Y ahí va a ser y que va a ser otra unidad ahí diferente. 100 pi. Listo, eso lo pueden hacer así. Yo siempre trato como de mostrarles otros procedimientos, el de la guía no es el único. De la guía es uno de todos los que pueden ustedes usar ahí. Bien, el primero tiene 20 kilogramos. Colocamos 20 kilogramos, eso le multiplicamos el área 2, que es de 100 pi. ¿Qué resultado tuvieron ustedes, muchachos, los que ya lo hicieron, de la masa 2? Para anotarlo acá. ¿Qué le dio a Macías allí? El valor de la masa. El valor de la masa. ¿Sí? 2. 2 kilogramos. No. Ah, porque El les valor de preguntan la qué. masa 2. Sí, porque acá les preguntan qué masa se puede levantar en el Vale, otro profe, extremo. pero eso no, o sea, eso no estaba en el PDF. O sea, si todos nosotros lo hicimos con el PDF, en el PDF no parecía masa 2, porque yo tampoco tengo masa 2, ¿eh? Yo tampoco. Yo tampoco, Hay profe. masa. O sea, ustedes calcularon solo la fuerza. La masa equivale a 8000, profesor. Ok, ya, listo. Vamos a explicar eso de la masa ahora, listo. Bien, si nosotros hacemos esta división, si hacemos toda esa operación que ustedes ven allí, vamos a tener 100 pi sobre pi cuarto. Eso les da 8000 kilogramos. Muy bien, Carlos. 8000 kilogramos. Ahora, ¿qué valor de fuerza fue la que obtuvieron ustedes allí? Los que hicieron la fuerza. 78.400. 78. Así cerrado, así. Sí. Sí, así, profe. Sí. Miércoles. 78.400. ¿Qué valor de gravedad utilizaron ustedes? 9,8. 9,8 cerrado, así. Sí, así tal cual en el PDF. Listo. Si dividimos ahora 78.400, que es la... Listo, vamos a borrar un poco acá. No veo como más bien vamos a colocar esto más pequeño. Lo que les quiero mostrar es qué calcularon ustedes. Profesor, pero quite la coseta que sale el enlace para que tenga más espacio en el tablero. No sé cómo quitar eso. Póndale ahí póndale en la cosita esa que parece como una B, con un signo de mayor que. Este. Sí, póndale ahí. Ah, bueno, joda, no sabía. Yo siempre sufriendo con el espacio ahí. Ay, gracias. Man. Excelente aporte ahí, Rangel. Profe, yo le pongo un 100. Y sí, se lo merece. Se hace la actividad bien, claro está. No, bien, listo. Vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que obtuvieron ustedes? Miren, lo que ustedes calcularon es ese peso que puede levantarse del otro lado. Esa es la fuerza B, lo que ustedes calcularon. La fuerza que puede levantar ahí en el otro émbolo. Esa fuerza es la que ustedes calcularon y les dio igual a 78.400 newton con la gravedad de 9.8. Les dio ese valor. Ahora, la fuerza, muchachos, esa fuerza que es el mismo peso, va a ser igual a masa por gravedad.
Si nosotros queremos conocer la masa, que es el paso que les hace falta, hay que dividir la fuerza entre la gravedad que ustedes obtuvieron allí. Esa fuerza va a ser igual a esos 78.400 que me dijeron, dividido entre 9.8. Da 8.000. Y eso debe darles la misma masa. Vamos a ver, 78.400 sobre 9.8 darían los mismos 8.000. Entonces, ese paso que yo les estoy mostrando es lo que les haría falta, ¿sí? Porque lo que ustedes calculan es la fuerza, o sea, el empuje, la fuerza que se está empleando allí en el otro émbolo. ¿Sí ven? Que es la misma masa, la que se obtiene allí. Solo les hace falta ese último paso y ya la actividad quedaría completa. Ok, Ya profesor, los que le enviaron ya- así, tranquilo, yo sé que solo les faltó ese paso. porque, o sea, ahí me da la opción de devolver la tarea, o sea, yo le digo Sí. para devolverla y la vuelvo a enviar. Dale, listo. Si la puedes hacer, dale. Yo también voy a hacer lo Bueno. mismo porque ya yo lo había mandado todo. Listo. Porque les pregunta es la masa, entonces solo hacía falta hacer eso. Bien, muchachos, ya son las 11:18 ya.